alegramos y nos gozamos en Cristo por la bendición de estar aquí en tu casa. Gracias te damos, Padre, por este hermoso día. Que cada uno de nosotros disfrute la oportunidad que tenemos de respirar, de estar conscientes, de estar vivos, de estar aquí en tu casa. Envía bendición al hogar de cada uno de los hermanos que también se conectan en la transmisión, Señor. Y que la clase dominical de hoy avive nuestro corazón al darnos cuenta, Padre, que tu palabra es consistente, que hay unidad de mensaje, unidad de propósito, Señor, y que, Padre Celestial, es tu palabra que es limpia y que tú eres escudo para nuestras vidas. Perdona, Señor, nuestros pecados. Bendice a cada maestro de escuela dominical que va a impartir tu palabra. Sana pronto a nuestro hermano Daniel, maestro de jóvenes, que lamentablemente tuvieron que inmovilizar por 10 días su pie en virtud de que se ha lastimado y era algo diferente a lo que originalmente habían diagnosticado, Señor. Sin embargo, te agradecemos porque dice tu palabra que todas las cosas nos ayudan a bien. Dale paciencia para esperar el tiempo también de su recuperación. Sé con todos nosotros el día de hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Bueno, el día de hoy, estamos estudiando una serie que se llama, hermanos, Tras los pasos de Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Verdad? Qué hermoso es poder involucrarse, poder estudiar, poder sumergirse en el estudio de la Biblia, y en la medida en la que lo hacemos, nos encontramos a cada paso y a cada momento con la persona del Señor Jesucristo. Es un estudiante diligente de la Biblia, hermanos, definitivamente va a encontrarse con la persona de Jesucristo a través del estudio de ella, y no va a poder evitar darse cuenta, ¿verdad?, que por donde quiera Él está mencionado. Hemos dicho que una de las maneras más fáciles de poder encontrar a Jesucristo es a través de los tipos que encontramos en el Antiguo Testamento. ¿Alguien puede decirme qué es un tipo en la Biblia? Algo que es semejante al original, sí. ¿Qué más? Un ejemplo, una imagen, una comparación. ¿Qué más? Una sombra. ¿Qué más? De hecho, la palabra tipo, una de las traducciones más simples sería sombra. Sombra. Cuando ustedes y yo estamos en la calle o donde hay suficiente luz, hay una sombra, ¿verdad? Esa sombra es una imagen no clara de nosotros, pero es una imagen de nosotros. A donde quiera que vamos, ahí está. De manera, a lo mejor ustedes de repente ven, dicen, es que vi una sombra que pasó. Eras tú. Y cuando lo ves, ya distingues con claridad. En el Antiguo Testamento encontramos pequeñas menciones, remembranzas, alusiones del Señor Jesucristo, de tal manera que cuando llegamos al Nuevo Testamento decimos, era Jesucristo. Por eso es que mencionábamos una frase la semana pasada y decíamos, todo miraba a Jesús, todo miraba a la persona del Señor Jesucristo. Y yo les mencionaba también la semana pasada que dos de los tipos más claros de la persona de Jesucristo es Isaac. Y les comentaba en aquel entonces que uno de los que se considera todavía más claros es José. El día de hoy vamos a hablar entonces acerca de Jesucristo en la vida de José. El problema con el tema de hoy, hermanos, es que son tantos pasajes, son tantos versículos que tendríamos que ver que 2 horas, 3 horas no serían suficientes para analizarlos todos. Sería incluso a lo mejor un poquito pesado tener que leerlos todos. Voy a tratar de dar una clase económica el día de hoy, en el sentido de que no va a ser tan amplia como otras, pero voy a dar suficientes pasajes bíblicos que yo voy a estar leyendo en las partes que señalan aquel punto que queremos ver, pero yo les pido que ustedes vayan tomando nota. Algunos sí los vamos a leer, pero la gran mayoría yo los voy a estar referenciando porque son tantos
que no quiero dejar de, no los voy a dar todos, pero tampoco quiero dejar de dar suficientes elementos como para poder comprender todos juntos que uno de los tipos, una de las imágenes, uno de los personajes más claros en cuya vida podemos encontrar claramente reflejado el Señor Jesucristo es un hombre llamado José. Primero que nada vamos a conocer a José en su familia. Y aquí vamos a ver en primer lugar, hermanos, vamos a comparar brevemente. Alguien que busque muy rápido en la Biblia. Génesis capítulo 37 versículo 3 y Mateo capítulo 3 versículo 17. Génesis capítulo 37 versículo 3. ¿Quién lo tiene? Adelante, Vivi, fuerte. Mateo 3:17. Aquellos hermanos que toman nota, que tienen un cuaderno, del lado izquierdo escriban José y del lado derecho escriban Cristo o Jesucristo. Y vamos a ver en primer lugar, hermanos, que José era alguien amado por su padre. Era alguien especial, tan especial que dice la Biblia que su padre le hizo una túnica de colores, que en aquellos entonces se acostumbraba a hacer, ¿verdad? Cuando uno tenía un hijo muy especial. Aquí voy a meterme a lo mejor en un problema, porque alguien pudiera decir, oye Germán, ¿José era consentido? ¿Era el consentido de su padre? Bueno, José, hermanos, bueno, su padre tenía, no solamente a José, tenía muchos hijos. Dice la Biblia que para él José era especial porque él lo había tenido en su vejez. Insisto, aquí me voy a meter en un problema y tal vez no todos los papás van a estar de acuerdo conmigo. Todos los padres amamos de manera especial a nuestros hijos, sin embargo el amor por cada uno es diferente, porque cada hijo es diferente. No podemos amar igual. A veces le decimos a nuestros hijos, es que yo los amo igual. Bueno, en cierto sentido tienes razón. Lo correcto es decir, oye, yo te amo a ti lo suficiente como amo lo suficiente a tu hermano o a tu hermana. ¿Por qué? Porque tú eres especial. Tú tienes un carácter, tienes un temperamento, tienes una forma de ver la vida que tu hermano no tiene o que tu hermana no tiene. Tienes habilidades y capacidades que ella no tiene, y en ese sentido tú para mí eres especial. No, es que cuando estás con él o con ella también te he oído decir que tú le dices que es especial. Entonces decídete. No, es que es especial cuando estoy con él o con ella porque tiene las características o aspectos en su persona que me hacen verle especial. Pero bueno, dicho esto, dice la palabra de Dios que José era amado por su padre. Y Mateo dice que Jesucristo era amado por el Padre. Dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Así como el padre de José le demostró su amor a su hijo con aquella túnica de colores, Jesucristo demostraba el padre demostraba el amor por su hijo Jesucristo. Hermanos, si ustedes se dan cuenta, hubo momentos, por lo menos dos son los que refiere la Biblia, cuando se bautiza y cuando está en el monte de la transfiguración, dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Era una manera en la que Dios, ¿verdad?, desde el cielo levantaba la voz para que los demás escucharan, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y yo he dicho en otras ocasiones, ¿verdad?, que si en aquel tiempo ya hubiera existido el Facebook, entonces Dios le había puesto un like, ¿verdad?, a Jesús, ¿verdad? Se está bautizando y le hubiera puesto un like, ¿verdad? Y estaba en el monte de la transfiguración y le hubiera puesto otro like, ¿verdad?, para que todo el mundo viera. ¿No te ha pasado que de repente dices, oye, mira, ya viste qué publicó tal hermano? Oye, mira quién le puso like. ¿A poco no les pasa? Hoy en día con la modernidad de la raíz, oye, mira quién le puso like. Ay, órale, ¿verdad? Bueno, Dios es alguien que expresa su amor, que demuestra su amor. El punto que quiero dejar en claro es, Dios es alguien que ve nuestras acciones y nos demuestra su amor. José 2 era alguien que lamentablemente, al mismo tiempo que era amado por su padre, era aborrecido por sus hermanos. Dice Génesis 37:4, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían.
Y dice Juan capítulo 15, versículo 25, que Cristo fue aborrecido también por sus hermanos. Pero ojo, aquí hay algo muy interesante. Los judíos, el pueblo de Israel, son una familia. Son una familia tan grande que se convirtieron en una nación. ¿Por qué creen que los judíos, donde quiera que se encuentran, se ayudan, hermanos? Porque ellos se ven como lo que son, como hermanos. Donde quiera que ellos se encuentran, ellos se ayudan. Por eso difícilmente tú vas a ver a un judío en una situación crítica o de desventaja en relación a otro judío. Porque donde quiera que ellos se encuentran, ellos se ayudan. Porque ellos saben lo que son una familia. Es tan grande, es una familia tan grande que se convirtieron en una nación. Cuando Jesucristo viene, ¿verdad?, a la tierra, podemos decir, ellos son su familia. Y por eso dice la Biblia que ellos también le aborrecieron. A José le aborrecieron sus hermanos. A Jesús le aborreció su familia, le aborreció su nación. Dice Juan 15, 25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. No había razón, hermanos, para aborrecer a José, porque su padre amaba igual a cualquiera de sus hijos, como dije hace rato, y también por eso di la explicación, pero los hermanos no lo vieron de esa manera. Hermano, no es motivo de la clase, pero si tú no eres hijo único, tienes más hermanos en casa, ten mucho cuidado con lo que tú acumulas aquí en tu corazón. Porque cuando vemos que nuestros padres tienen una preferencia, ahora, ojalá que no sea realmente una preferencia. Aquí estamos hablando de alguien que no tenía preferencia, que tenía un amor especial, ¿sí me explico? Pero si aún la tuvieran tus padres, ten cuidado, porque podemos llegar a acumular rencor, resentimiento, aborrecimiento, y eso es algo que tú no debes de vivir en tu corazón, jamás. 3. A José, hermanos, le fue anunciado, estando dentro de su familia. Recuerden que el punto que estamos viendo es que José es un tipo de Cristo, y primero lo vamos a ver en su familia, donde era amado, donde lamentablemente al mismo tiempo era aborrecido, pero también donde le fue anunciado su posición futura. Dice Génesis 37:7, dice: he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Hermanos, hoy en día a José se le llama el soñador. En mi opinión, es una manera equivocada de llamar a José, porque José no era alguien que soñaba con ser grande. A José se le reveló que él sería grande entre sus hermanos, lo cual es distinto, es muy diferente. Él nunca soñó ser mejor, ¿verdad?, que sus hermanos, nunca los vio por debajo de él, nunca dijo: yo un día voy a estar en una posición en la que ustedes me van a tener que servir. No, Dios vio la vida de José de una manera tan particular, porque era un muchacho que amaba a Dios de una manera tan particular, que Dios decidió un día colocarlo en una situación superior a la de sus hermanos. Esto es algo muy hermoso, porque muchas veces los jóvenes y las señoritas de la iglesia, los adolescentes, cuando uno es joven, a uno se le dificulta mucho la fe, porque hay muchas, el ambiente quizás en el que uno vive, a lo mejor no muchos jóvenes se esfuerzan o se entregan de la misma manera, o hay inquietudes en la mente, en el corazón. Decimos, pues a lo mejor no vale la pena realmente que lo podamos, que yo me entregue de esa manera. No, Dios lo está viendo. ¿Y cómo sabes tú, joven señorita, si en un día Dios te va a elegir para que elijas para que tengas una posición grande entre tus hermanos, entre tu familia, mayor que la de todos? Ahora, como no es el tema que estamos estudiando, recordemos que cuando José llega a ser el más grande entre sus hermanos, se convierte en su servidor. Porque, ojo, alguien dice: sí, y yo un día voy a ser el más grande entre mis hermanos, y entonces me la van a pagar, les voy a cobrar todo. No.
Es algo muy importante. Entonces, a José le fue anunciado, estando todavía con su familia, que un día ocuparía una posición importante. Y dice la Biblia que a Cristo le fue revelada su futura gloria. Mateo 26, 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Así como Jesucristo, así como Dios el Padre tuvo en sus manos la vida de Jesucristo, atención con esta idea. Así como el Padre tuvo en sus manos la vida de Jesús, tuvo en sus manos la vida de José, y tiene en sus manos tu vida y la mía. ¿No sería maravilloso, hermano, hermana, joven, señorita, hermanos adultos, que nosotros nos propusiéramos orar delante de Dios y le dijéramos: Señor, toma el control de mi vida como la vida de José, y llévame a donde tú quieras, ponme en la posición que tú desees, mientras tanto yo voy a ser o una mujer o un hombre con las características de José, una vida que era agradable ante ti, como para que lo consideraras dentro de tus planes. Hermanos, qué hermoso. Pensemos en María, la hermana de Moisés. Pensemos en Débora. Pensemos en Tabita. Pensemos en Priscila. En María, la madre de Jesús. Porque casi siempre hablamos de hombres. En la Biblia también hay suficientes mujeres, ¿verdad? Justas, piadosas, temerosas de Dios, que fueron usadas como instrumentos de Dios para sobresalir en la vida. Ese es el propósito también al encontrar estos tipos en la Biblia. Que el Dios nos está diciendo: mira, yo estoy mirando la vida de las personas donde quiera que estén, para poder usarlas con algún propósito específico o particular, siempre y cuando su futuro lo dejen en mis manos. José pudo haber tomado las riendas de su futuro, no lo hizo. Dejó mejor que Dios tomara las riendas de su futuro, y entonces un día llegó a ocupar esa posición de la cual vamos a hablar más adelante. 4. Estando dentro de su familia, de José, su familia conspiró contra él. Génesis capítulo 37, versículo 18 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. A eso nos lleva los celos, hermanos, el aborrecimiento. También, hermanos, en el caso de Jesús, conspiraron para matarlo. Dice Mateo capítulo 27, versículo 1: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, conspirando contra él. Siguiente, 5. Decidieron matarlo sin misericordia a José. Génesis capítulo 37, versículo 20. Hermanos de la izquierda, busquen Génesis capítulo 37, versículo 20. Y hermanos de la derecha, por favor, busquen Lucas capítulo 22, versículo 25. Y quiero que observemos una cosa: en la medida en la que va avanzando la vida, en la medida en la que va avanzando la vida de cada uno de estos hombres que se convirtieron en tipos de Jesucristo, las cosas no eran fáciles. Las cosas no fueron fáciles en la vida de Noé, pero él avanzó y avanzó. Y las cosas no fueron fáciles en la vida de José, pero fueron avanzando y avanzando. Vamos a ver lo que dice, hermanos de la izquierda, Génesis 37, 20, todos juntos fuerte, dice: ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Los hermanos lo veían como alguien que anhelaba algo que en realidad le fue revelado a él, decía yo hace rato. Vamos a acabarlo, vamos a matarlo. Hermanos de la derecha, Lucas 23, 22 al 25, todos juntos, dice: él les dijo, Lucas, perdónenme, 23, 22, ¿sí les dije ese? 22. Sí, 23, 22 al 25, ¿sí? Todos juntos, dice: él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este, ningún delito digno de muerte he hallado en él.
le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Así como acuerdan matar a José, acuerdan matar a Jesús, pero de la peor manera. 6. Sin embargo, dice la Biblia que de entre uno de los hermanos de Jesús lo defendió. Dice Génesis 37:22, y le dijo Rubén: no derramen sangre, échenlo en esa cisterna que está en el desierto y no pongan mano en él para librarlo así de sus manos. Hubo uno que no estuvo de acuerdo. Y lo mismo pasó con Jesús en Lucas capítulo 23, versículos 50 al 52. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio. El concilio fue el que decidió la muerte de Jesús. Varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Es curioso. Nos vamos dando cuenta cómo cada uno de los detalles se va cumpliendo en ambos. 8. Lo atormentaron. Dice, hermanos del medio, Génesis capítulo 42, versículo 21. Vamos a leer, ¿verdad? Vamos a leer Génesis capítulo 42, versículo 21. Hermanos de la derecha, otra vez, Juan capítulo 19, versículos 1 y 2. Génesis 42, 21. Vamos a leer, los hermanos del medio. Dice la palabra de Dios. Y cuando, Génesis 42, 21. Sí dije eso, ¿verdad? Dice así: y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Hermanos, quiero que nos imaginemos a José estando en la cisterna, ¿verdad? Arrojado, herido, lastimado, suplicando por su vida a sus hermanos. Dice, y no lo escuchamos. Con el tiempo se lamentan de haber visto ese sufrimiento, ese tormento, ¿verdad? No solamente físico, emocional, de qué iba a pasar con su hermano estando en esta condición. Vamos a ver en el caso de Jesús un pasaje seguramente conocido, Juan 19, 1 y 2. Dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura, burlándose de él, atormentándole, menospreciándolo, no considerando lo que él estaba sintiendo, hermanos, en ese momento. 9. Dentro de su familia, antes de pasar al punto 2. Hermanos de la izquierda, Génesis capítulo 37, versículo 28. Hermanos del medio, Mateo capítulo 26, versículo 15. Es curioso cómo cerramos este punto número 1, en el cual, estando dentro de la familia, hermanos, José, ocurre algo muy particular. Dice Génesis capítulo 37, versículo 28. Vamos a ver que ambos son vendidos por el precio de un esclavo. Estamos hablando de Jesús en la vida de José, y decimos que José es un tipo de Cristo, y estamos diciendo que un tipo, ¿verdad?, es o una persona, o una institución, o un oficio, o algo, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento que puede ser visto como una sombra, como una imagen que mira a la persona de Jesucristo. Estamos estudiando una serie que se llama Tras los pasos de Jesús en el Antiguo Testamento, y estamos comprobando que Jesús está presente, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, en prácticamente todos los libros de la Biblia, para comprobar que el personaje central de cada libro de la Biblia y de toda la Biblia es Jesús. Yo comentaba algo la semana pasada. No podemos aseverar que el judío en el Antiguo Testamento tenía una comprensión tan clara como la podemos tener nosotros hoy. Pero sí tenía una comprensión clara de algo: que cada sacrificio, que cada ceremonia que ellos hacían miraba a una redención que ellos esperaban, ¿verdad?, les permitiera librarse de sus pecados, o que sus pecados fuesen perdonados o pasados por alto, como era en el Antiguo Testamento. Vamos a leer Génesis 37 a 28. ¿Lo tienen listo, hermanos?
Dice: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Hermanos, Mateo 26:15 dice así: y les dijo, ¿a quién le pedí Mateo 26:15? ¿A nadie? ¿En medio? Vamos a ver todos juntos. Dice así: y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos asignaron 30 piezas de plata. Hermanos, en la época de José, 20 piezas de plata era el valor de un esclavo. En la época de Jesús, 30 piezas de plata era el valor de un esclavo. Nos vamos dando cuenta cómo cada una de las características se van cumpliendo, son similares, son semejantes. 2, recuerden, no estamos viendo todos los pasajes, son muchos. 2, hay un tipo de Cristo en la persona de José, no solamente en lo que ocurre dentro de su familia, sino también, hermanos, en su humillación, es decir, en aquella situación en la que él lamentablemente fue entregado, en la que él tuvo que vivir, obviamente de manera involuntaria. José, dice la Biblia, fue obligado a servir como siervo. Dice Génesis 39:1: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. ¿Para qué? Para que fuera su siervo. Jesús, de manera voluntaria, dice Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Uno lo hace, ¿verdad?, obligado, llevado por las circunstancias. Jesús lo hace voluntariamente para dar su vida. 2, Dios estaba con José, así como Dios estaba con Jesús. Dice Génesis 39:2 y 3: y vio su amo que Jehová estaba con él. Bueno, estoy leyendo el 3. 39:2 dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con José. Dice Juan 3:2: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Pregunta rápida, hermanos: ¿qué pueden observar ustedes respecto a la presencia de Dios en José y respecto a la presencia de Dios en Jesús, en Génesis y en Juan? Ruth, que otras personas lo vieron, se dieron cuenta. Hermanos, cuando nosotros como José nos proponemos vivir una vida, ¿verdad?, que es agradable a Dios, más allá de las adversidades, más allá de las circunstancias, más allá de las dificultades que nosotros enfrentemos, siempre y cuando nos mantengamos en el camino del temor de Dios, la gente lo va a ver, lo va a observar. Platicaba yo con alguien en la semana y le recordaba lo importante que es la influencia cristiana. Muchas veces, hermanos, ustedes y yo no podremos predicarle a la gente de Cristo, no porque no querramos, sino porque la gente no va a querer escuchar. Y te va a decir: mira, si quieres ser mi amigo, contigo todo padre, todo bien, nada más no me hables de Dios. Ok, pero ¿quieres ser mi amigo? Sí. Bueno, tu testimonio va a hablar mucho mejor que tus palabras. Y la gente va a terminar dándose cuenta: oye, ¿por qué te pasa esto? ¿Por qué te ocurre el otro? ¿Por qué lo superaste de esta manera? ¿Por qué lo enfrentas? ¿Por qué tu manera de ver la vida es así? ¿Cómo le hiciste para sobreponerte, para levantarte, para superar? ¿Qué hay en ti? ¿Por qué lo haces? Ah, es que Dios está conmigo. Y si les has dicho que eres un hijo, una hija de Dios, la gente va a decir: oye, sí es cierto, Dios está contigo. Cuando somos congruentes y cuando somos consistentes en nuestra vida cristiana, esa gente que en otro momento no quiere oír, cuando tenga un problema y necesite ayuda o un consejo, ¿a quién crees que va a buscar para pedirlo? A ti.
No los amigos con los que cotorrea, con los que se va de parranda, con los que no entra a la escuela, con los que hace maldades, no. Cuando necesite a alguien que de verdad, porque necesita una ayuda, va a pensar en esa persona que rechazó durante mucho tiempo, pero que sabe que es la única que le va a dar un consejo adecuado. Dice, porque tú me vas a decir algo bueno. Por eso quise elegir este pasaje. La gente veía que estaba con él, pero él estaba en una situación humillante. Fue vendido como un esclavo, como un sirviente. En el caso de Jesús lo hizo de manera voluntaria, pero ninguna situación, hermanos, ninguna situación en la que tú y yo vivamos sale del control de Dios. De repente te das cuenta que allí en la escuela, que allí en el trabajo, que allí en el negocio las cosas como que no están saliendo bien, como que están saliendo mal, como que algo no está funcionando en casa, en tu familia, con tus hijos, donde sea. Dices, es que ¿por qué si estoy obedeciendo a Dios? Y la primera pregunta que surge es, ¿qué estoy haciendo mal? ¿O qué pecado no me ha perdonado Dios? Ya le pedí perdón por todo, pero ¿por qué me está castigando de esta manera? ¿Por qué está dejando que viva yo esto si yo estoy siendo una mujer o un hombre agradable delante de sus ojos? José era agradable delante de los ojos de Dios. Jesús era agradable delante de los ojos del Padre. Pero ambos estaban siendo aborrecidos, siendo acosados para morir, viviendo situaciones humillantes. Dice, pero Dios, estaba con ellos. De tal manera que cada uno de nosotros, hermanos, yo decía la semana pasada cuando hablábamos de otro personaje, decíamos, aprendamos a hablar con la misma fe que él. Aprendamos hoy de José y de Jesús que Dios siempre va a estar con nosotros y va a tener el control de todo. Pareciera a tus ojos y a los míos que no. Pero como vimos en el tema número 1, cuando vimos a Jesucristo en la creación, y yo dije en repetidas ocasiones, ¿tú crees que si Dios tuvo el poder de crear al mundo, que si Jesús tiene el poder de mantener en armonía el universo, no puede tener en armonía y en control tu vida o la mía? Claro que sí, tiene el poder de hacerlo. Lo que pasa que nosotros muchas veces nos dejamos llevar por la duda y por el miedo, pero José nunca dudó, nunca tuvo temor, o si acaso lo tuvo, siempre sabía que Dios estaba con él. También José fue tentado, Jesucristo fue tentado. Génesis capítulo, recuerden, estoy por economizar tiempo, Génesis 39 del 7 al 9, únicamente voy a leer una frase del 7. La esposa de Potifar le dice, duerme conmigo. Y 39:9, él responde diciendo, ¿cómo pecaría yo contra Dios? Y dice Mateo capítulo 4 versículo 1 que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, pero que ambos, tanto José como Jesús, no sucumbieron ante la tentación porque sabían que eso terminaría con lo que ellos estaban haciendo. Hermanos, algunos, creo que yo debo de ponerme en primer lugar, ¿verdad? Tal vez en algún momento de la vida llevábamos una vida íntegra delante de Dios, pero llegó un momento en el que sucumbimos, nos olvidamos que aquello no le agradaba a Dios y echamos abajo todo aquello. ¿Qué hubiera pasado si en este momento José, hermanos, hubiera pecado? Uno diría, bueno, pues simplemente le habría pedido perdón a Dios y yo creo que Dios lo hubiera perdonado. Yo no dudo eso, pero se habría roto el tipo. ¿Sí me explico? El tipo no se habría completado. José no sabía que su vida un día se convertiría en un tipo de Jesús, pero lo que sí sabía es que valía la pena mantener la integridad porque Dios estaba con él. Esa es la parte importante, jóvenes, señoritas, hermanos, hermanas, que mientras nosotros no le demos un valor a la palabra de Dios y a lo que implica la integridad ante Dios, vamos a sucumbir una y otra vez. Es cierto, Dios nos va a perdonar las veces que sean necesarias, pero eso no es una puerta para que entonces vivamos una vida de rebeldía y desobediencia. No es lo que Dios espera de nosotros. Aunque comprende que algún día vamos a pecar. Yo soy pecador, claro. No, Él espera que en nuestra vida haya un valor a su persona
como para decir no, aunque para otros hubiera sido una excelente oportunidad. Pero, como he dicho en otros momentos, el hacer lo bueno no siempre trae buenas consecuencias. Va de nuevo, el hacer lo bueno no siempre trae buenas consecuencias. Y esa es la parte que nos cuesta a los cristianos. Porque 4, fue acusado falsamente, así como Jesucristo fue acusado falsamente. Génesis capítulo 39, hermanos de la izquierda, versículos 16 y 17, hermanos de en medio, Marcos capítulo 14, versículo 55. Esforcémonos en ser obedientes a la palabra de Dios y a no sucumbir ante el pecado. Pero hermanos, no siempre el vivir de acuerdo a los principios de Dios significa que las consecuencias de eso nos van a traer cosas buenas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, hermanos, que lamentablemente está más influenciado por lo malo, por el pecado de la gente. Y por eso es que esa gente que nos ve a no querer sucumbir ante el pecado va a encontrar, ojo, siempre a tu alrededor va a haber alguien que te va a incitar a pecar. Y cuando vea que tú no lo haces, va a encontrar la manera de causarte algún mal. Grababa yo un pequeño video, estoy grabando pequeños videos para compartirlos por allí. Y dice el libro de Proverbios, ¿verdad?, que a la gente impía le molesta vivir con un justo. Si tú estás viviendo una vida de justicia, allí en tu vida, en tu trabajo, en tu familia, hay alguien a quien le molesta que seas así. Porque es un recordatorio de su pecado, de su maldad, de su vida. Y te va a decir, ay, sí que te sientes mejor que yo, ¿no? Ya porque eres cristiano, crees que ya los cristianos creen que son los únicos que se van al cielo. Ay, sí, muy santito, ¿no? Pero es una manera de responder a lo que considera un agravio a su manera de vivir. Y me temo que por allí iba también la situación de esta mujer. Era un hombre tan íntegro que dijo, yo quiero estar con él. Dice la palabra de Dios en Génesis 39, 16 y 17. ¿Sí dije eso, hermanos? Todos juntos, dice la palabra de Dios. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. ¿Eso era cierto, hermanos? ¿No? Alguien diría, pues si finalmente lo iba a acusar, pues entonces hubiera aprovechado. Eso pensaríamos, ¿verdad? En el mundo. Pues entonces por lo menos lo hubiera disfrutado, ¿no? ¿No? ¿Qué crees que no? Ojo, acabo de decir, hacer lo bueno no siempre nos va a traer buenas consecuencias. Pero hacer lo bueno es lo correcto. Es lo correcto. Les dije a los hermanos de en medio, Marcos 14, 55, dice la palabra de Dios todos juntos. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. En realidad no había razón para acusar a José, no podían hallar falta. Si Potifar hubiese investigado, no habría hallado nada. Lamentablemente no lo hizo. En el caso de Jesús buscaban algo y tampoco lo encontraban. ¿Cómo actuó José ante esa injusticia? 5. Cayó ante la injuria, así como Jesús no abrió su boca ante sus acusadores. Dice Génesis 39, 20, y tomó su amo a José, él escucha a su esposa, toma a su amo, lo pone en la cárcel donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel. ¿Y qué dijo José? Nada, no abrió su boca. Dice Marcos 14, 60, entonces el sumo sacerdote levantándose en medio preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Un paréntesis, hermanos. Esto no significa que si en algún momento tú o yo somos involucrados injustamente en una situación, tenemos que quedarnos callados. No. Estamos hablando de una situación que se dio en la vida de José. Pero no es un principio. La próxima vez que yo viva una injusticia, que yo sea acusado falsamente, tengo que quedarme callado. No, claro que no. Claro que no.
Podemos hablar, podemos decir, podemos justificar, podemos encontrar, debemos de buscar la manera de que nuestro nombre sea limpio. Aquí estamos estudiando un caso particular de alguien, ¿verdad? Como José. Porque no quiero que el día de mañana alguien diga, no, es que el pastor dijo que hay que quedarse callados cuando alguien nos injuria. No, no estamos diciendo eso. ¿Sí queda claro, hermanos? Bien. Marcos, sí, 14:60. Y entonces fue hecho prisionero, Génesis 39:20. Dice, y estuvo allí en la cárcel. Cristo también fue apresado. Entonces la compañía, Juan 18:12, entonces la compañía de soldados y el tribuno vinieron, los alguaciles y los judíos, y prenden a Jesús y lo atan y lo llevan, ¿verdad? También preso. 7. José estuvo con 2 transgresores, Génesis 42. Y se enojó Faraón contra sus 2 oficiales y contra el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Jesús fue crucificado junto a 2 ladrones, Lucas 23:33, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Pero qué interesante, esos 2 hombres, esos 2 transgresores que estuvieron con José, uno se salvó, y esos 2 ladrones que estuvieron con Jesús, uno se salvó también. Dice Génesis 40:20 y 21. Al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos, eso es lo que se le había revelado a José, y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos y dio a éste la copa en mano de faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y dice Lucas 23:40 al 43, únicamente voy a leer el 42. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43, Jesús le responde, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué maravilloso, ¿no cree? 2 siervos, un siervo utilizado por Dios y llevado a una circunstancia. A ver, me regreso un poquito. Hermano, ¿estás pasando por algo difícil en tu vida? ¿Una tragedia? ¿Una enfermedad crónica degenerativa? ¿Un problema muy grave, muy serio? ¿Estás inmiscuido involuntariamente, injustamente en una situación de verdad apremiante y peligrosa para tu vida? Quizás es el camino a través del cual tú y yo tenemos que cruzar para llegar a la meta. A ser personas que tengamos el carácter que se necesita para llegar a ser un instrumento en las manos de Dios. Todo ese proceso de humillación, de servicio, de cárcel, de situaciones injustas que llevaron a José hasta que el momento en el que él estuvo ante Faraón y llegó a ocupar esa posición de privilegio, sirvieron solamente para una cosa, hermanos: para forjar en este hombre el temperamento, el carácter, la humildad, la mansedumbre, para que estando en esa posición no se creyera que lo había logrado por él, sino que Dios lo había llevado hasta allí. Tal vez esto que tú y yo estamos viviendo hoy o que vivamos mañana sea esa avenida a través de la cual Dios va forjando el carácter, el temperamento. Así que la próxima vez que tú y yo estemos en una situación como esta, o si lo estamos ahorita, dejemos de quejarnos contra Dios. Es que ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué en este momento? O peor, ¿por qué no a mi vecino? ¿Por qué no al Señor que es esto? No porque aquel que es el otro. Yo soy bueno, yo... No. Tú y yo no somos mejores que nadie. Lo que sí somos es ser hijos, es que somos hijos de Dios. Y si permitimos que Dios sea como ese alfarero del cual habla la Biblia, que toma las manos en su masa y que va quitando aquello que sobra, o como dice la Biblia, que quites la escoria a la plata y que va a surgir algo hermoso, entonces permitamos que Dios haga el trabajo. Pidámosle valor, paciencia, misericordia, seguridad, confianza, que aumente nuestra fe,
para poder cumplir los propósitos de Dios. La iglesia, la obra de Dios necesita mujeres fuertes, firmes, hermosas, temerosas de Dios. Pero para llegar a eso se necesita un camino muchas veces de tropiezos, de pruebas, de situaciones adversas. Dios necesita hombres, hermanos, que sean líderes, que sean predicadores, que sean pastores, que sean hombres ahí en su casa, que guíen a su familia con autoridad, ¿verdad? No de manera autoritaria, con autoridad, con el ejemplo. Y eso solamente va a ser cuando tenga un carácter forjado en el fuego de la prueba por Dios, como lo hizo con José. No voy a decir que nadie como José, claro que no, pero sin duda, decíamos, uno de los mejores tipos. Y 3, hablemos de su exaltación. Vamos, hasta aquí, ¿alguna duda o pregunta? Sé que voy rápido, decía yo hace rato, estoy economizando por la cantidad de versos, pero espero estarme explicando con claridad. Pero si no, levanta tu mano y a ver, hermano Germán, párate tantito porque ya me revolviste más. ¿Vamos bien? ¿Sí? Excelente, hermanos. Su exaltación. Dios, estando con su familia, le revela a José que él va a ocupar una posición de privilegio. A Jesús le dice: veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Pasan primero que nada por una serie de circunstancias adversas, pero ¿se cumple aquello que el Señor le revela a José por sueños? Claro que sí. 1, él fue exaltado a una posición muy alta. Génesis 41:40. Jesús fue exaltado al trono con el Padre, Apocalipsis 3:21. Voy a leer Génesis 41:40. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor. Qué impresionante. Hermano, si te gusta la historia, investiga lo que era Egipto en la época de José. Uno de los más grandes imperios en formación. Algo impresionante. José, aquel muchacho temeroso de Dios, en cuya vida estaba la mano de Dios, llegó a ser el virrey sobre todo el imperio, porque permitió que Dios forjara su futuro. No te mires, hermano, lo que tú eres hoy. Ojo, no veas lo que eres hoy. Yo nunca voy a ser alguien importante, ni en el trabajo, ni en mi vida, ni en ningún lugar, y menos para Dios. No. Tú no te veas, no nos veamos, hermanos, como somos hoy, y no menospreciemos lo que somos hoy. Veamos lo que el Señor puede hacer con nosotros a través del tiempo. Nuestra única tarea, nuestro único papel, ¿cuál es? Ser como José. Dice Apocalipsis 3:21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y por lo tanto, 2, se le dio autoridad. Génesis 41:41. A José. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Dice Dulce, que está en la transmisión, Dios es bueno, siempre fiel. Claro que sí. Dice Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. José tenía tanta autoridad, hermanos, que ni siquiera tenía que consultarle al faraón. Le dio prácticamente toda la potestad sobre la tierra, hermanos, al punto de que terminó comprando a todos y todas las tierras para Faraón. 3, se le atavió de gloria. Génesis 41:42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Jesús fue coronado de gloria, hermanos, dice Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Dios, hermanos, cumple su palabra. Dios es fiel. No hay una sola promesa de Dios que no se cumpla. Hermanos, ¿qué edad tenía José cuando fue vendido por sus hermanos? Dicen los que saben que José era un adolescente de entre 15 y 17 años de edad.
A veces los adultos tenemos la tendencia de menospreciar a los adolescentes y a los jóvenes. ¿Tú qué vas a saber? ¿No? Y como que no le damos valor a lo que pueden llegar a ser o a lo que pueden lograr. No, hermanos, un adolescente, a pesar de la corta edad que tenga, si lo desea, tiene la capacidad de llegar a ser alguien grande a los ojos de Dios. Tuvo que esperar entre 13 y 15 años después de que fue vendido para llegar a esa posición. El problema es que los seres humanos, ante el tiempo, nos desesperamos. Sí, Dios, tú dijiste que ibas a cumplir tu promesa, pero ¿cuándo? ¿Se acuerdan cuando hablamos de Abraham? Le promete un hijo a los 75. Pasan 10 y no llega. Pasan 20 y tampoco. Tuvieron que pasar 25. El problema es que cuando llegó, ya realmente era prácticamente imposible que tuviera un hijo. Y entonces Dios le dijo a su esposa lo mismo que a María: para Dios no hay nada imposible. No solamente se le atavió de gloria, 4, sino que ante Él se dobló toda rodilla, así como ante Cristo se dobla toda rodilla. En el caso de José, obviamente no en adoración, sino por la posición que tenía, Génesis 41-43. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. De ese nivel, de ese tamaño estamos diciendo las cosas. Filipenses 2:10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la tierra. Y para terminar, el punto 3 y el tema de hoy. Tenía 30 años cuando se presentó ante Faraón, y Jesús tenía como 30 años cuando empezó su ministerio. Terminemos. Hermanas, busquen por favor Génesis capítulo 41, versículo 46, todas las damas, Génesis capítulo 41, versículo 46, y todos los varones, Lucas capítulo 3, versículo 23. Yo te invito a que si tomaste nota, en tu casa leas con calma estos versos. Y te enamores de la vida de José, y te enamores de Jesucristo, y te des cuenta que cuando nuestra vida está en las manos de Dios, y te des cuenta que cuando nuestra vida está en las manos de Dios, Él nos va a llevar a cumplir todo su propósito. Génesis 41-46 y Lucas 3-23. ¿Sí, hermanos? Lindas voces de las hermanas. Génesis 41-46. Vamos a ver, dice la palabra de Dios. Era José varones, Lucas 3:23. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años, hijos, según se creía, de José, hijo de Eli. ¿Cuántos detalles, no es cierto, hermanos? Hay muchos otros que no quiero mencionar, pero que seguramente ustedes a través del tiempo, ahora que hemos aprendido a hacer esta búsqueda y esta comparación, van ustedes a poder, hermanos, encontrar. Permítanme terminar la clase de hoy diciendo lo siguiente. La Biblia, quiero recordar lo siguiente, la Biblia no es un registro de la historia de la humanidad. La Biblia es un registro de cómo Dios fue desarrollando su plan redentor. Y cómo en ese plan redentor siempre tuvo en mente que el personaje central fuese el Señor Jesucristo. Y así como todo en la Biblia mira a Cristo, hoy en día nuestros ojos únicamente deben de mirar a Jesús. Que Dios las bendiga, hermanos. Bueno, ¿no hay preguntas? Hermana Carmen, ¿fácil o difícil? Bueno, si no, que me ayude Omar, hermana. ¿Qué quiere decir así en esa parte de donde dice, y fue hecho menor que los ángeles? Porque dice la palabra de Dios, hermana, que Dios se hizo hombre. Dios se humilló a sí mismo tomando forma humana. Cuando Dios toma una forma humana, Él se despoja de su gloria. Cualquiera que lo viera en la calle lo veía como un ser humano común. Un ángel, ¿verdad? Un ángel es alguien que cuando es visto, reconocido como tales,
en la tierra, son alguien, un ser espectacular, impresionante, pero también al haber asumido forma humana, se limitó a sí mismo en cuanto a poder en muchas cosas, no así con los ángeles, hermano. ¿Ok? ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? Ok, adelante, hermano Salomón.